¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el diluvio fuera apenas la mitad de la verdad? Porque al contrario de lo que muchos piensan, el juicio de Dios no fue contra la humanidad inocente, sino contra una corrupción más profunda, más antigua y más peligrosa. La Biblia en Génesis 6 nos revela un detalle escalofriante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y de esa unión nacieron los Nefilim, y también después. ¿Te diste cuenta de esa última parte? Y también después. Eso significa que aunque el diluvio cubrió la tierra, algo de esa semilla maldita sobrevivió. Pero, ¿por qué Dios mandaría un juicio tan drástico? La respuesta está en el ADN espiritual. La creación estaba siendo corrompida desde dentro. Noé fue llamado justo, no solo por su conducta, sino porque era perfecto en sus generaciones, o sea, genéticamente puro. La tierra ya no estaba llena solo de pecado moral, estaba contaminada por una hibridación espiritual entre ángeles caídos y mujeres humanas. Dios no se arrepintió de crear al hombre. Él se arrepintió de permitir que su obra fuera deformada. Por eso, o detenía esa propagación perversa, o la imagen divina sería borrada del mundo. El diluvio no fue un castigo contra el hombre, fue un acto urgente de protección a lo poco que quedaba de humano. Pero aquí surge el verdadero misterio que nadie responde. Si el objetivo era borrar la semilla de los Nefilim, ¿por qué aparecen otra vez después del diluvio? ¿Qué escapó del juicio de las aguas? ¿Acaso la corrupción logró infiltrarse en el arca, disfrazada, escondida, esperando el momento justo para volver? Porque si esta semilla maldita realmente sobrevivió, podría seguir entre nosotros hoy, no en forma de gigantes visibles, sino como una herencia espiritual invisible, manipulando estructuras, influyendo mentes y alejando a los humanos del plan original de Dios. No es coincidencia que tantos relatos antiguos de diferentes culturas hablen de dioses que descendieron de los cielos, enseñaron secretos prohibidos y engendraron linajes híbridos. Lo que parecía un mito puede ser memoria espiritual. Y cuanto más estudiamos estas pistas, más nos damos cuenta de que el diluvio fue solo el comienzo de una batalla mucho mayor entre la luz y la corrupción. ¿Sientes lo mismo? Que hay algo que nunca se ha borrado del todo, algo que aún actúa en las sombras. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes en tu espíritu que esta verdad ya no puede ignorarse. Así que te pido que escribas en los comentarios: semilla maldita. Esto me ayuda a comprender a quienes han despertado y buscan revelaciones. Además, dale a me gusta. Y si aún no estás suscrito, únete. Aquí hablamos de los misterios ocultos de la Biblia, los Nefilim, el libro de Enoc y todo lo que la religión tradicional no quiere que cuestiones. Pero si Dios envió el diluvio para erradicar la corrupción, ¿cómo es posible que tras el retroceso de las aguas aún quedaran rastros de la semilla maldita entre la humanidad? Esta pregunta resuena como un antiguo susurro entre los estudiosos de la Biblia, los libros apócrifos y los buscadores de la verdad espiritual, porque Génesis 6 nos deja una pista enigmática. Y también después, como si Dios nos dijera que la batalla no terminó allí, que la guerra entre la luz y la corrupción continuaría de otra forma. Y es aquí donde nos adentramos en uno de los misterios más profundos de toda la narrativa bíblica. ¿Cómo sobrevivió el linaje de los Nefilim al cataclismo? Una de las teorías más debatidas y a la vez más temidas involucra a las esposas de los hijos de Noé. Aunque Noé fue considerado justo e irreprensible en sus generaciones, nada se dice sobre la pureza genética de sus nueras. ¿Y si alguna de ellas portaba, incluso sin saberlo, rastros de la descendencia de los vigilantes?
¿Y si el mal se refugiara en el vientre de una mujer inocente, reiniciando su plan de infiltración justo donde Dios creía haberlo detenido todo? Esta hipótesis es aterradora, pero no puede descartarse. Después de todo, los descendientes de Noé pronto se enfrentarían de nuevo a gigantes, pueblos híbridos y seres de gran estatura y violencia, y esto no podía ser una coincidencia. Pero hay otro lado, aún más oscuro, sugerido por escritos antiguos y tradiciones ocultas. Los Nefilim usaron su conocimiento espiritual y tecnológico para ocultarse. El libro de Enoc habla de gigantes que perecieron, pero cuyos espíritus no descansaron. Los llama espíritus malignos sobre la tierra, incorpóreos pero conscientes, vagando entre los hombres. Y es precisamente esta presencia invisible la que nos hace cuestionar si la batalla espiritual, librada antes del diluvio, simplemente migró a lo invisible. Muchos estudiosos sugieren que estos espíritus encontraron refugio en lugares ocultos, como cuevas profundas, montañas antiguas o incluso reinos espirituales paralelos, ya no en carne, sino en esencia, ya no como guerreros, sino como manipuladores del destino humano. Las leyendas sumerias, los textos ugaríticos e incluso los escritos de los esenios hablan de portales interdimensionales, cuevas selladas por ángeles y montañas donde los antiguos aún duermen. ¿Son estas historias meras metáforas o son recuerdos ancestrales que la humanidad ha olvidado, pero que aún resuenan en los versos sagrados de textos que han resistido el paso del tiempo? Cuando observamos culturas que nunca se conocieron, desde los mayas hasta los babilonios, desde los egipcios hasta los hindúes, encontramos el mismo patrón. Dioses que descendieron del cielo enseñaron artes prohibidas y luego desaparecieron o durmieron, esperando el momento de su regreso. Y aquí viene una poderosa advertencia. El mal no siempre necesita encarnarse para actuar. A veces se infiltra en ideas, sistemas y comportamientos. A veces opera en lo invisible, en los planos espiritual, psicológico y cultural. Observa, espera, influye y cuando encuentra una brecha, actúa con fuerza. Por eso, incluso después del diluvio, incluso después del juicio divino, el plan de corrupción continuó, ya no como una invasión directa, sino como una semilla silenciosa, cultivada en el alma de una humanidad distraída. Hoy, al ver un mundo cada vez más seducido por tecnologías deshumanizantes, vanidad extrema y poder despiadado, es inevitable preguntarnos, ¿aún existen entre nosotros estos espíritus ancestrales? ¿Acaso la nefasta influencia de los Nefilim nunca nos ha abandonado? ¿Acaso lo que parecía vencido en el pasado simplemente cambió de forma, se disfrazó y ahora opera en las sombras, preparando un nuevo asalto a la creación original? Si la misión del diluvio fue eliminar a los Nefilim y purificar la tierra de la corrupción sembrada por los vigilantes, ¿por qué los relatos bíblicos siguen mencionando la presencia de gigantes? No en leyendas ni metáforas, sino como figuras concretas, con nombres, lugares y batallas específicos. La respuesta yace ante nuestros ojos, en las páginas del Antiguo Testamento, en textos que casi nadie lee con la profundidad espiritual necesaria. La prueba de que la semilla de los Nefilim no fue erradicada reside en detalles que a menudo se pasan por alto, detalles que revelan una verdad impactante. El diluvio fue un reinicio, pero no un exterminio completo. Poco después del reinicio de la humanidad con Noé, la Biblia registra la existencia de pueblos enteros compuestos por gigantes. Uno de los primeros grupos mencionados es el Anaquines, habitantes de Canaán, descritos en Deuteronomio 1:28 como pueblo más alto y de mayor estatura que nosotros, ciudades grandes y fortificadas que llegaban hasta el cielo.
El terror que causaron fue tan grande que los espías enviados por Moisés se sintieron como langostas ante ellos. No exageraban. Este pueblo era vestigio de un linaje antiguo y poderoso, y sus orígenes eran inconfundibles con los de la gente común. Otra de las personas mencionadas es las refraines, habitantes de Basán, de los cuales Ich, entonces rey de Basa, es el más famoso. En Deuteronomio 3:11c dice que Og fue el último de los refaítas y que su cama era de hierro, midiendo más de 4 metros. Se trata de descripciones literales de un ser gigantesco, no de una figura simbólica. La mención explícita del tamaño de la cama y su material refuerza la realidad física de estos seres. Y si Og fue el último de los refaítas, significa que hubo muchos antes que él. ¿Dónde estaban? ¿Todos? ¿Qué guerras se libraron para contener esta amenaza silenciosa? ¿Y por qué se habla tan poco de ello en las iglesias? No podemos olvidar el episodio de Goliat, quizás el gigante más conocido de la Biblia, descrito en 1 Samuel 17. No solo era grandioso, sino un guerrero experimentado, armado, temido y parte de un pueblo que engendró a otros como él. La historia de David contra Goliat a menudo se enseña como una lección de fe y valentía, y lo es. Pero rara vez se menciona que Goliat no era único, tenía hermanos, también gigantes, que aparecen en otras partes de las Escrituras. La batalla entre David y Goliat fue en realidad un choque entre dos linajes, el linaje espiritual del pacto con Dios y el linaje corrupto que se remonta a los vigilantes. No escuche Samuel 21:15, 22 leemos sobre la muerte de los hermanos de Goliat, gigantes con nombres y hazañas específicas. Estos relatos muestran que esta semilla persistió a lo largo de las generaciones, incluso después del diluvio. No eran hombres comunes, eran seres poderosos y deformes, hostiles a la voluntad de Dios. Y es en este punto que la narrativa bíblica deja de ser solo una historia antigua y se convierte en aviso profético. Jesús, al hablar a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, deja una frase que resuena con una fuerza casi enigmática: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Esta comparación no fue en vano. Jesús no solo dijo que el mundo estaría distraído o pecaminoso, hizo referencia directa a los días de Noé, un periodo marcado por la presencia de los Nefilim, la mezcla de linajes y la extrema corrupción espiritual. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿podría el regreso de esta semilla maldita ser una de las señales del fin? La mayoría de las iglesias enseñan que el fin vendrá debido al pecado común, la inmoralidad y el rechazo de Dios, lo cual es correcto. Pero rara vez alguien habla de ello. Batalla invisible entre linajes espirituales, eso ya está sucediendo. Nadie advierte que existe una fuerza espiritual que opera tras bambalinas en la historia humana, repitiendo el mismo patrón, infiltrándose, corrompiendo, dominando, destruyendo. Y lo que la Biblia parece decirnos, leída desde una perspectiva espiritual y no solo religiosa, es que el linaje Nefilim no fue derrotado, simplemente cambió de estrategia. Ahora piensen conmigo, si los anaseos, los refaítas, los Goliat y sus hermanos son testigos bíblicos de la persistencia de esta semilla, ¿qué más estamos pasando por alto? Y si el mundo moderno, con su adoración a la ciencia desalmada, la tecnología inhumana, las élites secretas y los poderes ocultos, se deja guiar una vez más por estas mismas entidades espirituales que nunca desaparecieron? Quizás hoy ya no midan 3 metros, pero ejercen poder sobre las ideas, los sistemas políticos, la manipulación genética e incluso la espiritualidad corrupta. La verdadera guerra nunca fue entre carne y sangre, siempre fue entre linajes, entre la promesa divina y la semilla de la rebelión. El diluvio no acabó con los Nefilim,
simplemente los impulsó a la siguiente etapa de la historia. Y ahora nos toca discernir las señales de los tiempos y preparar nuestras mentes para lo que está por venir. Si los gigantes reaparecieron después del diluvio, si nombres como Anac, Refaim, Goliat y sus hermanos han dejado huellas claras en las Escrituras, entonces debemos preguntarnos urgentemente, ¿fue el linaje de los Nefilim meramente físico? ¿O hay algo mucho más profundo operando tras bambalinas de la historia humana? ¿Algo invisible, espiritual, pero real? Cuando Jesús dijo que el fin sería como los días de Noé, no se refería solo a fiestas, bodas o distracciones mundanas. Nos estaba dando un aviso espiritual codificado, una contraseña para los despiertos, aquellos que aún pueden discernir lo invisible tras lo visible. Porque, al igual que en el tiempo del diluvio, hoy el mundo se está preparando para algo que muchos no verán hasta que sea demasiado tarde. Lo que vemos hoy es una repetición de patrones, un intento de unificar a todas las naciones bajo un solo gobierno, un solo lenguaje de pensamiento, una sola moral impuesta. Se invierten los valores, se relativiza la verdad, se ridiculiza lo espiritual. La ciencia, aunque poderosa, se ha convertido prácticamente en una nueva religión, y en el centro de todo hay una fuerza, sutil pero activa, que manipula, seduce y domina. Aquí es donde entra en juego la posibilidad más aterradora de todas. ¿Qué pasaría si la semilla de los Nefilim nunca dejara de operar? Y si incluso sin cuerpos gigantescos y visibles, se manifiesta a través de ideas, sistemas, estructuras globales e incluso dentro de religiones corruptas que se han alejado de su verdadero propósito espiritual. El libro de Enoc nos advierte que los espíritus de los gigantes, los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas quedaron atrapados en la tierra. No ascendieron ni descendieron. Están aquí, vagando, esperando, influyendo, aprovechándose de las mentes vulnerables, inspirando violencia, perversión y rebelión contra Dios. Y esto es precisamente lo que vemos florecer en el mundo, una generación cada vez más desconectada de lo sagrado, cada vez más fascinada por lo profano. El materialismo, la trivialización de la vida, la exaltación del ego, la destrucción de la inocencia, todo esto forma parte de una agenda ancestral, una guerra espiritual silenciosa que comenzó incluso antes del diluvio y sigue activa hoy en día. Los vigilantes fueron encarcelados, pero sus hijos, sus descendientes espirituales, siguen influyendo a través de líneas de poder, familias ocultas, sectas secretas y organizaciones que moldean el curso de la humanidad sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Puede que no aparezcan en carne y hueso, pero actúan mediante decisiones políticas, manipulación genética, tecnologías invasivas, control de la información y sobre todo seducción espiritual, porque la mayor arma del enemigo nunca fue la fuerza, sino la mentira. Era hacerle creer al mundo que no existía. Era cubrir los ojos del pueblo para que no pudieran ver quién ocupa realmente el trono de este siglo. Por eso necesitamos levantar la cabeza y observar las señales. El diluvio fue una advertencia, un acto de justicia divina, sí, pero también un mensaje eterno. Dios no destruyó a la humanidad por odio, intentó preservarla, intervino para evitar que el mal tomara el control total de la creación. Pero hoy, miles de años después, nos encontramos ante el mismo dilema. Nos acercamos, día a día, a un escenario cada vez más similar a los días de Noé. Y la pregunta que resuena en los corazones de quienes tienen discernimiento es: ¿será que estamos preparados espiritualmente? Esta preparación no se trata solo de religiosidad, rituales o dogmas. Se trata de despertar la conciencia, buscar la verdad más allá de las versiones oficiales, escuchar la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Se trata
de discernir entre la luz y la oscuridad, entre la apariencia del bien y la esencia del mal, porque los Nefilim de hoy pueden estar ocultos en trajes, púlpitos, instituciones que parecían confiables. Pueden estar en el arte, en la música, en los medios, en algoritmos. Lo que importa no es el formato, sino la semilla, y esa semilla aún intenta dar fruto. Por lo tanto, nuestro tiempo es un campo de batalla invisible, donde cada elección espiritual cuenta. Tú, que me escuchas ahora, quizás sientas que algo se agita en tu interior. Quizás algo inexplicable esté despertando. Es el espíritu de la verdad intentando romper el velo que te ha cubierto los ojos. Quizás nadie te lo haya dicho antes. Quizás te dijeron que todo era simbólico, mitológico o exagerado. Pero la Biblia nunca usó palabras vacías y Jesús no nos dejó esa advertencia por casualidad. Vivimos en una época de decisiones espirituales, una época donde la neutralidad no existe. O te alineas con la verdad o serás absorbido por el sistema. No esperen a ver gigantes de 3 metros de altura caminando por las calles para comprender que estos son tiempos apremiantes. Los verdaderos gigantes de hoy caminan en silencio, manipulan corazones, distorsionan la moral, sofocan la fe. Pero ustedes pueden resistir, pueden abrir los ojos, y por eso les pido con todo respeto y urgencia: ¿estás preparado espiritualmente para los días venideros? Si este mensaje te conmovió de alguna manera, si sientes que algo fue revelado hoy, comenta. A continuación, estamos otra vez en los días de Noé. Escribe esto como un sello espiritual, una confesión pública de que ves, de que quieres la verdad. Esto no solo ayuda a que el video llegue a más gente, sino que también crea una cadena de despertar entre quienes están listos para abandonar la ilusión. Además, dale a me gusta, porque este simple gesto es como un empujoncito que YouTube entiende como una señal de que el contenido es relevante. Y por supuesto, suscríbete al canal. Aquí seguiremos profundizando en estos temas que pocos se atreven a abordar. El siguiente video ya está en pantalla y en él revelaremos todo lo que se ha ocultado sobre los gigantes Nefilim. No te lo pierdas. Haz clic ahora y sígueme hasta el final, porque la batalla espiritual está lejos de terminar.